Hola. Bueno, acá tenemos el segundo problema de trifásico y nos dicen que tenemos una red simétrica de secuencia positiva. Entonces, acuérdense de la secuencia positiva, es súper importante. Obviamente esto está equilibrado y dice que tiene un voltaje entre líneas de 380 volts y nos dan la frecuencia de la red, ya que son 50 Hz. Y nos dicen que se conectan dos cargas equilibradas, que eso también es muy importante, las cuales son las que tenemos acá, ¿ya? Una está en delta y nos dan el valor de la impedancia por fase, y la otra está en estrella y nos dan el valor de la impedancia por fase, que son las que están acá, ¿ya? Y nos piden una serie de cosas, como la corriente por las cargas y el total, el factor de potencia del sistema completo. Eh, Después nos hacen conectar, acá dice un banco de condensadores en delta, entonces es como tener esto mismo conectado acá, ¿ya? Y para poder tener un factor de potencia unitario, ¿ya? Y después nos pide qué potencia entrega esta carga que va a estar acá de condensadores. Y después tenemos que ver qué pasa con la corriente de línea cuando nosotros conectamos esa carga y mejoramos el factor de potencia. ¿Ya? Entonces, eh, como acá tenemos un, un dato no menor, que es este, que están equilibradas las cargas, quiere decir que nosotros acá tenemos un voltaje cero, y si sacamos un equivalente en estrella de esta carga, también vamos a tener un voltaje cero acá. Entonces nosotros podemos abordar el problema por fase, lo cual lo hace mucho más fácil, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y nosotros dijimos que acá, eh, para pasar de delta a estrella, nosotros lo único que teníamos que hacer era, como yo quiero saber, tenemos que, en ese caso, ¿se acuerdan de la mnemotecnia? Ya teníamos acá, asuman que acá tenemos impedancia, acá igual, acá, acá. Entonces, en el caso yo quiero conocer la impedancia que está acá. ¿Ya? Entonces era la multiplicación de la adyacente, por lo tanto, de la delta que va al cuadrado, asumiendo que son todas las impedancias iguales, ¿cierto? Y después era la suma de todas, entonces era 3 veces el delta, la impedancia delta. Entonces se simplificaban ahí y nos quedaba que el equivalente era la impedancia por fase en la delta dividida en 3, ¿ya? Entonces, dicho eso, tenemos acá que, que nuestro valor sería 25. Estoy considerando este valor y solamente dividido en 3. Entonces, ohm por fase, ¿ya? Entonces, yo acá ya me tomé la libertad de tenerlo listo, y acá tendríamos ese valor, y acá tenemos el que ya, teníamos anteriormente, que eran acá 100, y acá era 25 sobre 3 ángulo de 30, ¿cierto? Ya, eso es súper sencillo, es solamente pasar de un equivalente delta a una estrella, ¿ya? Y como las cargas están equilibradas, se puede hacer eso. No obstante, ustedes, si no tienen la carga equilibrada, obviamente van a tener que hacer este paso 3 veces. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? La impedancia que está adyacente acá, la multiplicación que tenemos acá,
no todas van a ser iguales ya, porque todas son distintas. Entonces van a tener que hacerlo 3 veces. Ya, entonces, dicho eso, tenemos este circuito con el que vamos a trabajar ya. Siempre se busca el equivalente estrella y después trabajar por fase. ¿Por qué? Porque dijimos acá que teníamos estos valores de voltaje acá eran 0 y también dijimos, o también tenemos que reconocer de que acá tenemos una fuente, ya una red, pero la red está siempre en estrella, ¿ya? Entonces también tenemos en la estrella del generador, también tenemos 0 volt, ¿ya? Entonces, como tenemos eso, podemos considerar una fuente solamente y las impedancias que están en paralelo a ella. ¿Ya? Como lo voy a hacer ahora. Entonces acá consideramos obviamente el neutro es el 0 volt y acá voy a considerar R, ¿ya? Y tengo la otra impedancia. ¿Ya? Y ahora obviamente se hace mucho más sencillo el ejercicio porque acá tenemos IR, aquí tenemos IR1 y acá tenemos IR2. Ya, y como tengo voltaje acá, que obviamente va a ser un voltaje de fase, que va a ser voltaje Rn, y nosotros dijimos anotar acá que el voltaje entre líneas va a ser igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Y nosotros estamos diciendo que este es un voltaje de fase, ¿por qué? Porque es el que está llegando al elemento. Entonces, nosotros decimos que es de fase cuando está llegando al elemento, a la impedancia acá, a la carga, y entre líneas cuando va pasando por la línea, ¿ya? Siempre acuérdense de eso. Entonces, yo creo que igual, yo creo que están viendo los videos en orden. Acá yo les dije que tenemos un neutro y acá en el generador un neutro. Entonces, si nosotros ponemos estos puntos en común porque son neutros y más el generador, eh, vamos, ¿cómo se llama? A cerrar el circuito, si se fijan. Ahí, 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 una fuente, el voltaje acá y cerramos el circuito, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el centro y el voltaje. ¿Ya? Espero vean esa representación porque es importante que entiendan que se puede hacer por fase. ¿Ya? Pero única y exclusivamente cuando están equilibrados y sabemos que acá hay un voltaje en el centro de la estrella de 0 volt. ¿Ya? Entonces por eso es un neutro, acá tenemos 0 y acá tenemos el voltaje de fase del generador, ¿ya? Asumiendo que el generador está en estrella. Ya, dicho eso, veamos primero el voltaje de fase, ¿ya? Entonces el voltaje de fase acá va a ser igual al voltaje Rn, que va a ser igual a los 380 dividido en raíz de 3. ¿Ya? Lo vamos a dejar así nomás, con esa expresión. Y si no nos dicen nada, asumimos que ese valor es la referencia, ¿ya? Entonces, a ese siempre al R o a la fase A pueden ponerle en otro ejercicio de la literatura ABC en vez de RST, siempre a la R o al A le ponemos el ángulo 0, ¿ya? Para la referencia. Entonces, vamos a calcular voy a hacerlo en otra hoja mejor, el inciso A, ya que son las corrientes. Entonces, en la carga 1, como dijimos que era ley de Ohm, tenemos que R1 va a ser igual al voltaje Rn sobre la impedancia de la carga 1 por fase, obviamente. Entonces acá serían 380 sobre raíz de 3, ángulo de 0, y acá serían 25 sobre 3,
ángulo de 30. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben, eso la calculadora en complejo le entrega este resultado. Ya, menos 30. Disculpen. Menos 30 amperes. Entonces voy a ir calculando ese valor nuevo, porque ustedes saben que como está equilibrado, yo después tomo esta la corriente que va calculada con respecto a la referencia, a esta corriente, a esta corriente yo conservo el módulo y para saber el S le resto 120 a esto, para saber la corriente que pasa por T, conservo el módulo y le sumo 120 a este. Entonces si nos preguntan las tres, son esas. Las tres serían IR1, IS1 y T1, serían las tres, con el mismo módulo y desfasada en 120, ¿ya? Que es lo que vimos en el video anterior. Entonces voy a solamente calcular una, porque no están pidiendo todas las corrientes, sino que ya con eso estaría bien. Entonces acá IR2, también sabemos que solamente es ley de Ohm. No quiere decir que sea siempre la ley de Ohm, ojo ahí. Déjenme terminar acá la expresión y le explico por qué. Ya, entonces tenemos el voltaje acá, la referencia, y acá tenemos 100 ángulo cero. Como es 100 ángulo cero, nosotros también podemos tomar que es la carga resistiva, ¿ya? Entonces puede ser calefacción o iluminación, ¿ya? Entonces acá tenemos 2,19 ángulo cero amper, ¿ya? Lo que les decía antes es que acá puede que es muy probable que les pongan una impedancia para modelar la línea, ¿ya? Entonces acá iría una impedancia. Entonces ya no sería ley de Ohm, tendrían que hacer un divisor de voltaje. Pero es un divisor de voltaje y después consideran ese voltaje acá, ¿ya? Ojo con eso. Y también puede haber una impedancia aquí, otra impedancia aquí, y aquí, en todas partes acá. Obviamente que sean todas del mismo valor, y eso no hace que no se desequilibre el sistema. Entonces acá habría una impedancia y acá habría otra impedancia. Entonces aquí habrían tenido que hacer dos divisores de voltaje. El voltaje que está acá y después el voltaje que le llega acá a la fase. ¿Ya? Ojo con eso, que es un detalle que puede que le ayude. ¿Ya? Entonces no siempre es ley de Ohm, sino que de repente hay que hacer divisores de voltaje y se pone un poco más complicada la cosa. Ya, pero la idea es que entiendan esto y ahí vayan ejercitando. Creo que en la guía de ejercicio sí está, si hay problemas para que ejerciten. Y entonces, en este caso también podemos obtener las tres corrientes de la carga 2, la IR2, la IS2, desfasando de igual manera para saber el IS2, este mismo módulo, menos 120, y el IT2 con el 120. Y eso es ¿por qué? Por la secuencia positiva, ¿ya? Entonces, con eso podemos calcular el total, ¿ya? El total acá, obviamente, de una línea, que va a ser la R, porque obviamente hemos calculado solamente la R, va a ser R1 más R2. ¿Esto por qué? ¿Cómo se llama? Por hacer una LSK en esta parte, acá, ¿ya? Entonces, una LSK y sale esa expresión. Obviamente esto es un conductor, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, tenemos que es 26,93, son los valores que tenemos acá, lo voy a dar rapidito, más 2,19, ángulo de 0, igual a 28, disculpen, me estoy, 25, ángulo de menos 27,78 amperes. Este ángulo es muy importante, ¿por qué? Porque ya es la corriente que tenemos acá,
¿ya? La corriente que tenemos acá, y por lo tanto es la corriente que están entregando los generadores, ¿ya? Entonces, como estamos haciendo un análisis por fase, podemos también saber todas las corrientes que están pasando por acá y por acá, solamente desfasando esto, como ya les he dicho en los tres casos, ¿ya? Se puede hacer lo mismo, ¿por qué? Porque están equilibrados. Así, si, si, ¿cómo se llama? Hacen el ejercicio de después analizar la otra fase, la BSN, con, con, con los mismos, ¿cómo se llama? Los mismos voltajes y obviamente van a ser estos mismos valores, van a calcular otras corrientes acá que van a estar también desfasadas en 120, ¿ya? Entonces, no es necesario hacerlo cuando uno ya conoce que están en equilibrio porque ahorra tiempo en la prueba, ¿ya? Es así. Pero lo pueden comprobar, si igual obviamente están los ejercicios de la guía y ahí pueden practicarlo harto. Entonces, ojo con eso, considérenlo harto porque a mí me sirvió en la prueba número 3, cuando vi yo el ramo, que ahorré mucho tiempo calculando solamente el módulo y desfasando con la secuencia positiva, ¿ya? Entonces ya con eso tenemos el inciso B listo, o sea, el A, y ahora vamos al B, ¿ya? Entonces, el B nos pide el factor de potencia. Entonces nosotros sabemos que eh, el factor de potencia es, es similar, o es igual, mejor dicho, al coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Ustedes siempre hagan un triangulito aquí. Entonces puedo tener un ángulo de un voltaje acá y el ángulo de una corriente acá, ¿ya? Entonces es el ángulo que se forma entre los dos, ¿ya? Entonces sería el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿ya? Entonces, por lo tanto acá el coseno de ese teta va a ser el teta del voltaje menos el teta de la corriente, ¿ya? Eso es muy importante. Aquí voltaje, corriente, y no le voy a ponerle escala a la... Ya, entonces, dicho eso, el factor de potencia tampoco va a cambiar por fase, o sea, no quiere decir cuando en el caso de un circuito equilibrado. Entonces, si yo tengo un circuito que está equilibrado, el factor de potencia se va a mantener. No es así en el caso de cuando está desbalanceado, ¿ya? Solamente eso se puede considerar acá. Entonces, si ustedes calculan el, el, el teta del que estamos hablando, entonces sería voltaje menos el teta de la corriente. El voltaje, como lo estamos analizando en la fase R, como les estoy diciendo, porque hemos calculado todo el rato en la R, vamos a utilizar obviamente esta, porque estamos considerando el factor de potencia total del circuito. Entonces, estamos acá, y es lo que está consumiendo todo el circuito. Entonces, tenemos que considerar el voltaje de fase del generador, que ya lo tenemos, que es este, y la corriente de fase del generador. Pero como nosotros siempre decimos que los generadores están conectados a estrella, este voltaje de línea es el mismo que el de fase, ¿ya? Entonces, con eso podemos saber muchas cosas. Ya, entonces acá tenemos el voltaje de fase, dijimos que era este, y acá tengo 0. Y la corriente acá tengo este ángulo, ¿ya? Entonces ahí tengo los dos valores que necesito acá. Entonces acá tengo 0 menos 27,78. Ya entonces acá el teta es igual a 27,78
2,78. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el factor de potencia es igual, acá es igual, disculpen, al coseno del teta, obviamente, y acá es coseno de 27,78. ¿Ya? Y esto nosotros lo calculamos y nos da 0,885. Ya, ese es el factor que necesitamos. ¿Ya? Y ahí ya tendríamos el inciso B. Vamos a ir con el C. ¿Qué nos dice el C? Capacidad de condensadores. Ya, entonces lo que vamos a hacer acá, no sé si se me hace más fácil llegar a lo que vamos a hacer acá, vamos a tener que imaginarnos que estamos conectando algo así. ¿Ya? O sea, vamos a imaginar que están así, ¿ya? Porque así lo vamos a calcular inicialmente, ¿ya? Pero en el ejercicio, si se fijan, nos están pidiendo en delta. Acá está, ¿no? En delta. Entonces nosotros, como que estamos analizando el circuito por fase, vamos a hacerlo primero en estrella y después hacemos el equivalente delta, ¿ya? Entonces, acá hacemos esto y después cuando calculemos este valor lo pasamos a estrella. O sea, a delta, disculpen. ¿Ya? Y acá, si se fijan, en el equivalente sería así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá todos los valores van a ser igual y también hay un neutro acá y también tiene 0 volt. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a calcularlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular la potencia compleja del circuito en general, porque nosotros tenemos un factor de potencia que, como saben, el que nos entrega el factor de potencia nos refleja un triángulo acá. Entonces acá nosotros tenemos... me quedó muy decente. Voy a hacerlo con esto. Ahí. Ya. Entonces nosotros tenemos acá Q y tenemos P. Ya. Y acá tenemos los 27,78. Sí. El ángulo. Acá tenemos S. Ya entonces nosotros queremos saber qué capacidad tiene el condensador para que esto llegue a la unidad, o sea, que esté en un ángulo de 0. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular esa potencia. ¿Para qué? Para poder usar la fórmula que nos dio el profe en clase, ¿ya? El que usa las potencias y las tangentes, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a calcular el S total, que va a ser igual a B por I conjugado, ¿ya? En este caso va a ser el BRN por el IR1, ¿ya? Porque, les repito acá, así nosotros tenemos que considerar que están los generadores. Entonces, como estamos haciendo un análisis por fase, como está acá, es como que acá tuviera el generador, ¿ya? Es exactamente lo mismo. El generador que acabo de dibujar es este. Entonces acá tenemos un voltaje así, ¿ya? Y es el de fase, que son los 380 sobre raíz de 3. Y obviamente acá tenemos un ángulo de 0. Y acá multiplico y lo voy a conjugar al tiro, ¿ya?
nosotros dijimos que tenía 28,25 y era un ángulo de menos, entonces acá lo voy a poner 27, ¿ya? 27,78 grados. Ojo que acá no estoy usando el ángulo del el teta que calculamos acá. O sea, disculpen, que calculamos acá, porque el teta es la resta entre el voltaje menos el ángulo de la corriente. El ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y acá, en la expresión de acá, tengo el voltaje o sea, el ángulo de voltaje acá y el ángulo de la corriente acá, ¿ya? Para que no se confundan, por si acaso. Entonces, dicho eso, vamos a calcular esto. O sea, ustedes esto lo pueden meter directo a la calculadora y le entrega un valor, lo va a dejar en rectangular. Más J 8.68, ¿ya? Volt-ampere. Entonces, esto representa ¿qué? A P y esto representa a Q, ¿ya? Que es lo que tenemos acá, en el triángulo. Y entonces, como es un equivalente por fase, el que estamos analizando, lo he repetido muchas veces porque es importante recordarlo, vamos a calcular acá, voy a dejarlo muy bien anotado, que es el valor del condensador, pero en estrella, ¿ya? Porque como vamos a usar esta potencia, la potencia activa que acabamos de calcular, tenemos que dejar en claro que esta expresión sale de que estamos sumiendo esta condición, ¿ya? Esta. Solamente estamos analizando por fase, ¿ya? Entonces, la potencia que consume una fase es la que acabamos de calcular, ¿ya? Entonces, como dijimos, si nosotros recordamos la fórmula era, voy a anotar la fórmula, después voy a rellenarla ya. Del primer teta, que el que tenemos en el circuito, y acá es el ángulo al que queremos llegar, que lo voy a poner teta prima, ¿ya? Y acá abajo tenemos 2 pi por F por el voltaje, en este caso el voltaje que tenemos, como estamos haciendo un análisis por fase, el voltaje Rn, ¿ya? Entonces voy a rellenar acá tenemos el valor de la potencia activa, tenemos la tangente de 27,78 menos tangente de 0. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la unidad y nosotros sabemos que cuando está un factor de potencia unitario no existe potencia reactiva, por lo tanto la potencia aparente es igual a la potencia activa. Aparente me refiero al módulo de la potencia compleja, ¿ya? Entonces, 2pi, acá tenemos 50 por, acá se me olvidó que esto es al cuadrado, ¿ya? Entonces acá tenemos 380 y esto al cuadrado, ¿ya? Entonces esto nos va a dar un valor de 191 microfaradios, ¿ya? Como nosotros queremos el valor del condensador en delta, nosotros tenemos que hacer un equivalente, obviamente, de estrella a delta, pero eso no se puede hacer con el valor de las capacitancias, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar este valor a una reactancia, acá en estrella. Entonces usamos el valor, pasamos esto, ya que nosotros pasar a la reactancia obviamente tiene el valor de ohm. Entonces ahí es como tener la impedancia, ¿ya?
Entonces sería 50 y el valor acá que nos daría 16,63 ohm. ¿Ya? Entonces si nosotros vamos acá, es este valor el que calculamos. ¿Ya? Como hay lo dejé representado como que tiene este elemento. Pero nosotros lo que queremos saber ahora es la reactancia que estaría en los elementos acá de, la, de la delta, ¿ya? Entonces, para eso usamos el valor que acabamos de calcular, ¿ya? Entonces, voy a hacer acá mismo el equivalente. Entonces, nosotros queremos pasar de una estrella a una delta. Entonces, el valor en delta, o sea, disculpen, voy a anotarlo, voy a seguir con el valor de la reactancia capacitiva en delta va a ser igual, como vimos en la neumotecnia, eh, arriba era la suma de las posibles multiplicaciones de la reactancia en estrella, ¿ya? Entonces sería 3 veces, porque son 3 posibles casos, por era dividido por la que está a la cara del elemento, ¿ya? En este caso, si queremos es este elemento, ¿ya? Pero como son todos iguales, en este caso daría lo mismo, pero le hago la votación porque si es que eso está desequilibrado, no daría lo mismo. Entonces acá sería el mismo acá y se van. Entonces sería 3 veces la reactancia capacitiva en estrella. ¿Ya? Entonces en este caso el valor acá de cada elemento en delta sería igual a 49,99 ohm. ¿Ya? Entonces, como nos están pidiendo en el otro inciso, acá nos están pidiendo esto, voy a pasar a una página nueva y voy a calcular en, en delta, ¿ya? Que sería 1 sobre, usando la misma ecuación de la reactancia, 2 pi por 50 por 49,99, ¿ya? Que es la reactancia que acabamos de calcular, y eso nos da un valor de 63,66 microfaradios, ¿ya? Y ese es el valor de del condensador en delta que tendríamos que tener acá para que, o sea, de todos el valor es igual para todos los condensadores acá, conectados en delta, para que el sistema completo esté con un factor de potencia unitario, ¿ya? Entonces, ya tenemos el inciso C. Y vamos, deme un segundito. Tenemos que calcular el D, ¿ya? Estaba acá tomando los apuntes. Calcular el... Ahora tenemos que calcular el inciso D, que nos dice calcular la potencia reactiva.
Ya, entonces lo que nos dice es calcular la potencia reactiva de todo el banco, ¿ya? Entonces teníamos el banco de condensadores, que en este caso vamos a seguir, usando este modelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitábamos el voltaje y, y la corriente, ¿ya? Entonces vamos a usar el voltaje que está acá y la corriente que le llega acá, ¿ya? Entonces, en otras palabras, vamos a usar voltaje y corriente de fase. Entonces, si yo quiero saber la potencia reactiva total, tengo que sacar 3 veces el valor de uno de los elementos, ¿ya? Entonces son 3 veces por el voltaje de fase, que en este caso sería Rn, por la corriente en el capacitor, ¿ya? Pero ahora nosotros tenemos que saber que en este caso es Brn por la corriente en el capacitor va a ser el voltaje Rn por, o sea, dividido en el XC, en este caso. Entonces, si nosotros usamos el valor del capacitor, vamos a tener el valor de 3. Acá vamos a tener 380 raíz de 3. Y acá vamos a tener 380 raíz de 3. Y acá vamos a tener 1 sobre 2 por pi por f por 191 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque estamos usando el por fase, el estrella, ¿ya? Entonces, acá obviamente F es 50 y esto nos va a dar un valor de 8668 volt ampere reactivo, ¿ya? Si se acuerdan, calculamos acá la potencia por fase de potencia compleja por fase del circuito. Y si se fijan, si ustedes multiplican por 3 este valor, va a ser el mismo que este, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es unitario, nosotros lo que hicimos fue toda esa potencia reactiva la está inyectando los condensadores para que se reduzca el factor de potencia, ¿ya? Entonces ahora nos queda el, el último inciso, que sería el P de de la corriente de fase, o sea, de línea, mejor dicho, que es la que nos están pidiendo, con el factor de potencia igual a 1, ¿ya? Entonces, eh, es fácil verlo. ¿Por qué? Porque teníamos entre el voltaje y la corriente, teníamos un, un valor acá, teníamos IR, y acá teníamos los 27, o sea, sí, 27 punto, ¿dónde está acá el ángulo? 27,78. 78. ¿Ya? Entonces, es como eh, reflejar un vector. ¿Ya? Entonces, el IR ahora mm, va a ser los 28,78
25 que teníamos acá, estos, el IR que ya habíamos calculado, pero por el coseno del ángulo, ¿ya? Que es lo mismo que el factor de potencia, 0.0885. Y entonces ahora el nuevo IR va a ser igual a 25 amperes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si reducimos nosotros el factor de potencia, o sea, si lo dejamos unitario, la corriente va a disminuir, ¿ya? Entonces con eso está el ejercicio y si tienen cualquier duda me pueden preguntar.